Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Participa del sorteo de 3 tablets Samsung cambiando dólares hasta el 13 de abril con el cupón A Clases. Por cada $100 acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 5 de abril de 2022. 30 años del autogolpe de Fujimori, un aniversario que Pedro Castillo ha decidido homenajear, garantizando además que su destino será el mismo que Fujimori. Antes de empezar con el recuento de ayer, primero vamos a lo práctico, a lo urgente. Se supone que desde anoche, desde las 2 de la madrugada de anoche, en Lima y Callao, se ha ordenado la inmovilidad social obligatoria todo el día, hasta la medianoche de hoy. Así que si tú estás pensando en salir hoy a trabajar, o al mercado, o al médico, o tienes que organizar una olla común, o tienes que tomar un bus, o un avión, o sacar a pasear al perro, se supone que no puedes salir. Pero el consejo humilde de este programa es que salgas nomás a la calle, ¿no? El gobierno dice que no se puede, pero no hay forma de que puedan forzar esa medida a toda la ciudad. Lo mejor que se puede hacer es que todos los que realmente necesiten, si necesitan desplazarse, háganlo, porque todo Lima igual lo va a hacer. Va a haber una desobediencia civil masiva y seguramente pacífica, ¿no? En primer lugar, porque casi nadie se ha enterado de que no puede salir a la calle. Ahorita vamos a hablar de eso. En segundo lugar, porque es una medida inconstitucional. Y en tercer lugar, porque nadie tiene el derecho de arruinarle así la vida a 10 millones de personas, básicamente por miedo y por incompetencia. El único que hoy no debería asomar ni la nariz a la calle es el señor Pedro Castillo. Entonces vamos a contarles qué ha pasado ayer y vamos a empezar por el final. Porque luego de haber permanecido callado durante todo el día de ayer, un día que fue largo, lleno de violencia, de rumores, de desgobierno, luego de haber estado básicamente debajo de su cama todo el día de ayer, Pedro Castillo apareció 20 minutos antes de la medianoche a lanzar una medida que no solo es desproporcionada, sino que ¿cuánta gente se ha enterado de esa medida? ¿Cuánta gente ve televisión a las 11:40 de la noche? ¿Cuánta gente está conectada a su celular a esa hora? La gente se va a dormir temprano porque tiene que despertarse temprano a trabajar. Y lo más probable es que ahora mismo mucha gente esté saliendo a trabajar porque no han escuchado ese anuncio, no han coordinado con sus jefes que no van a ir a trabajar. Y hay millones de personas que tienen que salir hoy porque si no, no comen hoy. ¿Qué dijo Pedro Castillo anoche? Bueno, lo que les dijimos, que nadie sale de su casa, desde las 2 de la mañana de anoche hasta la medianoche de hoy, pero en Lima y Callao, cuando las paralizaciones más fuertes han sido en Junín, en Ica, en Piura, no tiene mucho sentido. La medida ha sido tan improvisada que en la norma se señala que, por ejemplo, habrá pases laborales para los periodistas, pero si tú querías sacar tu pase laboral en la web, no podías, la web no funcionaba. Tampoco funciona la web para solicitar pase vehicular para los trabajadores de los servicios esenciales, médicos, por ejemplo. No hay nada de eso. Esto es un despropósito absoluto que solo se agravó minutos después, casi a la medianoche, cuando en una entrevista en RPP, el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que estaban evaluando si iban a dictar medidas similares en el resto del país. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Peor todavía fue cuando le preguntaron ¿qué van a hacer los que tienen que salir hoy a trabajar para ganarse el pan? Dijo que no creía que nadie se vaya a morir de hambre porque era una medida que solo se tomaba por un día. Se tendrán que someter al arbitrio del orden público, no queda otra salida. O sea, se quedan sin comer, digamos, básicamente. No creo que se queden sin comer porque es un día. El señor Félix Chero, ministro de Justicia y por tanto asesor legal del gobierno, no ha estado en el Perú en el año 2020, no se enteró que mucha gente en Lima no tiene refrigeradora, que mucha gente vive del día a día, lo que gana en el día lo consume ese mismo día. Las ollas comunes, por ejemplo, funcionan así. ¿Cómo que nadie se va a morir de hambre? Es una bestia este señor. Este no es el gobierno del pueblo, supuestamente de los nadie, de los que no tienen nada, de los que día a día salen a ganarse el pan que van a comer ese día. Ahora que se arruinen 24 horas porque un gobierno no tiene idea de cómo manejar una crisis, no quiero empezar a insultar a nadie, ¿no? Pero este señor Félix Chero que tiene en la cabeza, ¿no? Todos en el gobierno que tienen en la cabeza, porque este estado de emergencia fue aprobado, y lo dijo él, por unanimidad,
por todo el gabinete. Unanimidad, todos los miembros del gabinete de Aníbal Torres, cuyos nombres vamos a leer ahora mismo: César Landa, José Luis Gaviria, Oscar Graham, Alfonso Chávarri, Félix Chero, Rosendo Serna, Oscar Sea, Betsy Chávez, Jorge Luis Prado, Roberto Sánchez, Carlos Sabino Palacios, Nicolás Bustamante, Heiner Alvarado, Diana Miloslavich, Modesto Montoya, Alejandro Salas y Dina Boluarte. Todos ellos han aprobado este despropósito inconstitucional. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, que está allí no para ver políticas culturales, sino básicamente para oficiar de vocero del gobierno, porque a eso se dedica el señor desde que lo nombraron. El ministro de Cultura también salió a declarar anoche, a decir que los mercados sí podían abrir, algo que el decreto no especifica, y como no lo especifica, pues legalmente están prohibidos de abrir. Justo cuando, luego de 6 días de paro, los camiones de alimentos finalmente empezaban a llegar a Lima, justo cuando podían haber empezado a bajar los precios de algunos productos que escaseaban, los mercados no pueden abrir, a pesar de lo que diga el ministro de Cultura, a menos que rectifiquen ese aspecto del decreto hoy, que no creo. El Congreso hoy tiene la oportunidad perfecta para hacer que el gobierno recapacite desde las primeras horas de la mañana, pero no, ellos mismos se han enredado. Ayer, la Junta de Portavoces, antes del mensaje, la Junta de Portavoces del Congreso, liderada por Mari Carmen Alba, había acordado citar para hoy, a las 3 de la tarde, al presidente Pedro Castillo y a los ministros de Economía, Energía, Transportes, Desarrollo Agrario e Interior, a una reunión en el Congreso para analizar salidas ante la crisis. Pero como nuestros políticos no pueden ni llamarse por teléfono entre ellos ni mandarse un WhatsApp para ponerse de acuerdo, resulta que el presidente al mismo tiempo estaba citando a Alba y a la Junta de Portavoces del Congreso al despacho presidencial para hoy a las 8 de la mañana. Aquí Mari Carmen Alba tenía la oportunidad de oro de reivindicarse, de tragarse su orgullo y acudir hoy a esa cita a las 8 de la mañana y pechar a Castillo. Pero no, el Congreso respondió con otra carta diciendo que ellos habían lanzado la invitación primero como niños, ¿no? Yo dije primero, yo ya dije. Y ya luego del mensaje casi a la medianoche de Castillo, apareció Mari Carmen Alba a insistir en que la agenda del Congreso iba a ser la misma hoy día. Muy bien. Hay otra salida, según el constitucionalista Luciano López, es que la Junta de Portavoces del Congreso pues reciba este decreto de inmovilización como manda la Constitución. El Congreso tiene que recibir este decreto de inmovilización y una vez recibido, el Congreso podría convocar a un pleno de emergencia y derogar esto por ley. Y en segundo lugar, tendrían que denunciar a todo el gabinete por infracción constitucional, porque esto es súper básico. Este estado de emergencia se ha convocado por la pandemia. No tiene sentido utilizarlo para resguardar el orden por unas protestas. No tiene absolutamente nada que ver. Lamentablemente, según la Constitución, mientras Pedro Castillo siga en el cargo, según la Constitución, pues no se le puede acusar por esta infracción específica. Pero apenas deje la presidencia, que debería ser lo más pronto posible, a este señor le va a ir muy mal. Una de las excepciones por las que podría ser acusado ahora mismo es si intenta impedir el funcionamiento del Congreso hoy, pero Castillo es muy torpe, pero nunca tanto. Y hay que ser muy claros con algo. Salvo en los primeros días de la pandemia, en la cuarentena, lo que se está viviendo ahora mismo en Lima y Callao de pretender encerrar a millones de personas en sus casas durante casi 24 horas es inaudito. Jamás ha sucedido ni en la peor época de Sendero Luminoso. Peor todavía con solo un par de horas de anticipación. Esta es una medida autoritaria, desesperada y vergonzosa, digna de un 5 de abril. Ya volvemos con más en esta edición de Emergencia de la Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy es martes 5 de abril, como nos lo recordó anoche Pedro Castillo. ¿Y cuál ha sido el detonante de este viraje autoritario del régimen? Pues irónicamente el pueblo por el que ellos supuestamente habían llegado al gobierno. Ayer las huelgas y movilizaciones pusieron en jaque buena parte del territorio nacional. El acuerdo de Huancayo, firmado durante el fin de semana, pues tuvo efecto solo en Huancayo. Según los reportes de Sutran, por la mañana de ayer había 12 regiones del país, incluida Lima, con tránsito restringido por los paros de transportistas. El epicentro de la violencia fue Ica, en donde un gran número de manifestantes incendiaron la unidad de peaje de Villacurí, al ingreso del barrio chino. Los que nos pueden ver en video están viendo unas imágenes del medio iqueño lalupa.p, que ellos informaron que las 5 casetas del peaje de Covi Perú, a la altura del kilómetro 275 de la Panamericana Sur, fueron incendiadas
como se puede ver, a plena luz del día. Los delincuentes también saquearon los equipos del establecimiento de control. Además, cámaras de seguridad a las que tuvo también acceso el portal iqueño, La Lupa, muestran a vándalos saqueando un mini market del grifo Sacramento ubicado en el kilómetro 301 de la Panamericana Sur al ingreso de la avenida Miami Beach. Como se ve, ingresaron lanzando piedras y luego entraron a robar todo lo que encontraron. Los vándalos también agredieron a periodistas. Al reportero Henry Lovera lo agarraron a puñetes y patadas, mientras que a la periodista de TV Perú Pilar Zárate fue agredida junto a su camarógrafo. Sus equipos fueron rotos a pesar de que ambos empezaron a explicar que eran prensa. Han sido más de 370 grupos de transportistas de Ica junto a gremios de agricultores de esa región los que se sumaron ayer al paro. También habían cientos de pobladores, principalmente trabajadores de la agroexportación del barrio chino iqueño, que habían salido a respaldar las protestas. Los manifestantes estuvieron desde las primeras horas de la mañana bloqueando 2 puntos de la Panamericana Sur y hasta 2 puntos en Pisco. La convocatoria ha sido anunciada, ojo, por 48 horas, por lo que hoy martes va a continuar. En entrevista con Juliana Oxenford, Martín Ojeda, gerente del gremio de transportes interprovincial, dijo que los saqueos han sido causados por transportistas informales. Mientras tanto, en Piura, la policía informó de una serie de bloqueos con piedras y palos en Catacao, Sullana, Talara, Paita, Huancabamba, en fin. Y en Junín, en Huancayo, donde las protestas arreciaron la semana pasada, Wilber Huacasi del diario La República informó que Fraian Toribio Yaranga, de 26 años, ha perdido el ojo derecho debido a las heridas de perdigones lanzados por la policía. Su ojo izquierdo también está comprometido y la familia está pidiendo que lo trasladen a Lima. Otro joven de la misma edad, Erwin Romero Corillocya, fue operado en la tarde por daños a su vista, producto también de disparos de perdigones de la policía y lamentablemente, según informa el medio Encauce, también perdió la vista en un ojo. La responsabilidad de la tragedia de Erwin y Fraian, ambos desde ayer ciegos de un ojo, es responsabilidad directa de este gobierno, del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y del presidente Pedro Castillo. Mientras tanto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, deslindó responsabilidades del gobierno en tono cachoso, innecesario, diciendo que eran solo 4 muertos y que él no sabía nada de los que habían perdido la vista por los perdigones. No ha habido nada más, son 4. ¿A este joven herido con un perdigón en el ojo? No, yo no tengo conocimiento de eso, de veras. Usted acaba de decir que no ocurrió eso. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo no tengo... ¿Usted lo ha visto? Es importante no perder de vista una cosa, que este estado de sitio, porque básicamente eso parece, el estado de sitio que ha decretado el gobierno anoche, no ha sido ni en Junín, ni en Ica, ni en Piura, ni en ninguno de los otros lugares en los que hubo paralizaciones y enfrentamientos ayer, sino en Lima. ¿Por qué en Lima? Anoche el ministro Chero dijo que, según las notas de inteligencia, los mayores actos de violencia se habían dado en Lima y Callao. Pero lo que hubo ayer más bien fueron rumores en Lima y Callao, o mejor dicho, alarmas de saqueos. ¿Cómo es que das alarma de un saqueo? Bien raro todo, y es histeria colectiva que pues no es la primera vez que se ve en Lima. En el 2017 también hubo alarmas, antes de eso varias veces. Ayer por la mañana en varios mercados de Lima pues se desató nuevamente una de estas histerias de amenazas de saqueos. En mercados como San Roque en Surco, Mercado Nicachi en Villa El Salvador, Mercado Magdalena, incluso en el mismo Mercado Central, los comerciantes cerraron sus puestos ante estos rumores de saqueos por el paro de transportistas. Pero no pasó mucho. La misma municipalidad, por ejemplo, de Magdalena, lanzó un comunicado diciendo que no hubo saqueos en Magdalena. Los videos difundidos de personas corriendo pues fueron causados por el pánico que comenzó a difundirse en los mercados. Alguien grita algo y la gente corre, alguien pone una sirena, pero al final no pasa nada. En otros mercados, por ejemplo, de Lima, El Foco mostró esta alerta de saqueo en el mercado El Edén en Surco. Otro caso de histeria colectiva en el que al final se comprobó que no hubo ningún saqueo. Un escenario similar se registró en el mercado Unicachi de Comas. Imágenes captadas por los propios vendedores mostraron el pánico que sintieron tras oír gritos de saqueo. Empezaron a guardar sus productos y estantes, pero la República constató que no se produjo ningún saqueo todo el día. Mucha gente se estuvo pasando videos fuera de contexto como el anterior, diciendo que eran las imágenes de los saqueos mismos, pero cuando en realidad las ves, pues no hay ningún saqueo, solo histeria. También se han estado pasando fotos. La cuenta oficial de la ATU también salió a desmentir las fake news sobre esta foto que se estaba difundiendo del Metropolitano incendiado, que es del 2013 esa foto. La ATU aclaró que ayer ningún bus del Metropolitano fue afectado por las protestas. También salió a aclarar la empresaria y presidenta del gremio de Gamarra, Susana Saldaña, quien en su cuenta de Twitter y en diálogo con Canal N aclaró que no hubo saqueo ni intento de saqueo en ninguna galería o tienda del Emporio Comercial.
Un grupo de fascinerosos corrieron la voz de alarma, por ello las galerías cerraron en forma preventiva para salvaguardar a clientes y trabajadores. Pero al verificar que no había peligro, los empresarios de Gamarra volvieron a abrir sus puertas. La histeria también se apoderó de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima y de la UPC, que suspendieron sus clases presenciales hasta el miércoles, para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes por el paro de transportistas. También como medida de prevención, bancos como el BCP, Interbank, también cayeron en la histeria, modificaron su horario de atención. Todas las agencias de Interbank, por ejemplo, se cerraron a las 4:30 de la tarde. El supermercado Macro también cerró sus tiendas a las 7 de la tarde, pero ellos sí tenían razones, porque vándalos se llevaron cajas de cerveza de su local de La Esperanza en Trujillo. ¡Ojo! En Trujillo. Seguro vieron estas imágenes. De todos los supuestos saqueos que ocurrieron ayer, el único real fue el de vándalos llevándose chelas en Trujillo. También el de Ica, como mostramos al inicio. Pero si el único o los únicos actos de violencia ocurrieron en Trujillo y en Ica, si de todo lo que circuló por las redes sociales, lo único cierto fue un saqueo de chelas en Trujillo y de un mini market en Ica, ¿por qué el gobierno ha inmovilizado a Lima y al Callao? No tiene sentido. Y ya volvemos con más en esta edición de emergencia de La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Volvamos a esa declaración miserable del ministro de Defensa José Luis Gaviria sobre las 4 víctimas nomás del paro. ¿En qué contexto se dio? Para que vean el nivel de improvisación y de irresponsabilidad y de desgobierno. Esto fue en la mañana, cuando el ministro José Luis Gaviria apareció ante cámaras de televisión, además para calmar a los manifestantes de la carretera central. Fue a decirles que por qué seguían protestando si ya se había suspendido el impuesto selectivo al consumo de la gasolina. Han salido ya los dispositivos anulando el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Si es que realmente los grifos no están bajando en la misma medida, tenemos que exigir que los griferos también bajen los precios, porque ya este selectivo ha sido anulado. Entonces, ahí la gente le empezó a gritar, oye, los precios no han bajado. Entonces el ministro, con la turba y con las cámaras de televisión, se acercó a un grifo de Petroperú que está ahí a la vuelta y efectivamente pues vieron que los precios del combustible no habían bajado. Entonces a Gaviria no le quedó más remedio que reírse y se escapó más o menos prometiendo, vamos a hacer algo, ¿no? Y la gente estaba arrancando los carteles con los precios de los grifos y lo siguió mientras el tipo se escapaba. No sé si llegaron a escuchar a los transportistas informales que estaban presentes. Están aprovechando este caos para pedir la exoneración de papeletas, y hay que tener mucho cuidado con esos pedidos de informalidad y de impunidad, porque estos mismos transportistas que no respetan las normas de tránsito se quieren bajar a la ATU y a la SUTRAN y a cualquier avance de la reforma del transporte, ¿no? Hay gente que dice, el gobierno es el malo, entonces por tanto los transportistas tienen razón. No seamos básicos, ¿no? Las cosas no son así de blanco y negro. Los transportistas informales, que por cierto han sido aliados del gobierno cuando estaba el intocable ex ministro Juan Silva, los transportistas informales no pueden triunfar en sus pedidos de impunidad y desregulación absoluta, ¿no? De la misma manera que hay que tener cuidado con todos esos rumores de saqueos, ¿no? Incluso con las mismas protestas, hay que tener cuidado con que pues, no estén siendo canalizadas por gente salivando por tomar el poder. Es bien fácil perder la perspectiva en momentos como este. Lo que no significa, por supuesto, que el presidente Castillo no sea el principal y mayor responsable de este nivel de anarquía en el que se ha sumido el país. Ayer la agencia Moody's emitió un comentario en el que consideraban que Castillo no iba a terminar su mandato de 5 años y que será eventualmente removido del cargo o renunciará. Y esto no es poca cosa, ¿no? Una agencia calificadora de riesgo económico suele ser más bien prudente, pero en este caso ya no. Miren lo que dijo ayer. Las múltiples reorganizaciones del gabinete reflejan la inexperiencia, la impopularidad y las luchas del gobierno contra la supuesta corrupción, lo que ha dejado su dañina agenda de reforma estatista paralizada ante un Congreso hostil. La calificadora de riesgo advirtió que si Pedro Castillo es destituido o deja el cargo antes de terminar su mandato, el Perú tendría implicaciones crediticias mixtas, donde la volatilidad financiera y la incertidumbre política aumentarían porque sería probable que se celebraran nuevas elecciones generales.
Un dato final que creo que puede explicar el nerviosismo del gobierno. Entre el domingo y ayer se capturaron a 3 prófugos de los dinámicos del centro y los tiranos del centro y personas cercanas a Cerrón. Los 2 primeros, de hecho, tenían una orden de prisión preventiva por 36 meses. El primero fue Waldis Vilcapoma, el famoso exdirector regional de transportes de Junín. Cayó la noche del domingo, la policía lo ubicó el 1 de abril, que era su cumpleaños, cuando estaba recibiendo la visita de su padre y su hijo llevándole torta. Imagínense, prófugo recibiendo a su papá y su hijito para que le den la torta de cumpleaños. ¿Dónde estaba? En su casa, en la casa en la que vivía su esposa y uno de sus hijos. El segundo capturado fue Arturo Pinturita Cárdenas, famosísimo Pinturita, cayó en Huancayo, fue detenido, ¿saben dónde? En la sala de la vivienda de su hija. No hubo resistencia, ¿no? Justo además, 2 días antes de su captura, el señor había aparecido en Twitter a escribir: el momento coyuntural es preciso para que Pedro Castillo rectifique la línea de gobierno y convoque a una asamblea constituyente. Asimismo, Cerrón, tuiteando que el presidente tiene que aplicar el programa económico de Perú Libre. Estaba prófugo, pero tuiteaba muy contento. ¿Ah? Si hay algo que demuestran estas 2 capturas es que la policía no los estuvo buscando hasta ahora, porque ¿cómo puede ser posible que ambos los encuentren en las casas en las que viven sus hijos, su familia en Huancayo? No tiene sentido, ni siquiera se habían tomado la molestia de fugar. Ambos ya fueron trasladados a Lima. El tercer detenido fue el prófugo alcalde de Perú Libre de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, miembro de los Tiranos del Centro y hombre muy cercano a Cerrón. Y además de ellos 3, cayó uno investigado por el caso Puente Tarata, el caso de Carelim, Edgar William Vargas Mas, integrante del comité licitador de la obra. A él se le investiga por falsa declaración en procedimiento administrativo, pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, etc. El círculo se va cerrando alrededor de Pedro Castillo, y Pedro Castillo pues ha reaccionado con esta medida insólita que ni siquiera se tomó en el 5 de abril de hace 30 años. Ni siquiera entonces. Quizás el mayor problema de cómo los peruanos hemos venido enfrentando la política en estos años es que hemos entrado en una lógica de barra brava, de camiseta. Entonces yo soy de este equipo y tú eres de mi equipo contrario, mi rival, entonces me voy a pelear contigo. Y la política es bastante más compleja que eso, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es que la vacancia de Castillo, las vacancias de Castillo, como se venían planteando, hubieran sido antidemocráticas y le hacían el juego a sectores de derecha, tan extremistas como Cerrón, pero de derecha. Una cosa es eso, que es cierta, y otra cosa es que la democracia sea tonta. Que la democracia no se pueda defender de amenazas como la que constituye en este momento Pedro Castillo. Y esto es algo que se planteó en este programa desde el día 1 del mandato de Castillo. En ese momento mucha gente se enojó, ¿no? Pero tenía que decirse. Cuando se dijo también en este programa que ya no había diferencias entre las políticas de Merino y las de Pedro Castillo, mucha gente también se enojó, pero tenía que decirse. En este programa venimos diciendo hace meses ya que la mejor salida es la solución que ha planteado Sagasti. Nuevas elecciones generales para presidente y para Congreso, más reforma política, que ponga algún candado para tratar de evitar un nuevo círculo vicioso, ¿no? Que se vayan todos y reforma política. Esa hubiera sido la salida, y ha sido la salida, pero hasta anoche. Anoche Castillo mismo, él y nadie más, ha cambiado el juego. El Congreso y la oposición, por supuesto, tienen mucha responsabilidad en todo lo que viene sucediendo. Sí, ¿no? Nadie dice que no sean unos golpistas, también. No seamos básicos, una cosa no quita la otra, ¿no? Ahora mismo la principal responsabilidad es del presidente Castillo, una persona que ha violado la Constitución abiertamente anoche delante de todo el Perú, además en la víspera de un 5 de abril. Ya es mucho pedirle perspectiva histórica a alguien como este señor, ¿no? Una persona que ha demostrado más de una vez su incompetencia, su improvisación, su irresponsabilidad, que se ha arrastrado solito a un callejón sin salida. En un contexto internacional tan delicado como el actual, con el mundo recuperándose de una pandemia que no ha terminado, con una guerra que ha afectado a la economía mundial, a todos nosotros, la prioridad del país ahora mismo tendría que ser liberarse siempre bajo la Constitución, liberarse del presidente Castillo. Ahora mismo la emergencia es el presidente Castillo. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad. Por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok, sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de La Encerrona, y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días, y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.